Migala. Si ya pasamos de esta idea de que el cine surge como entretenimiento y que casi inmediatamente los propios autores se lo logran apropiar, o sea, el autor logra apropiar, logra hacer estos juegos, que estamos hablando desde Méliès hasta que llega el sonido en el cine, ¿no? Que vuelve a modificar por completo la forma de hacer cine, ¿no? Porque, hay muchos románticos del cine silente, o sea, de que se sienten que es una expresión mayor del cine, pero la pregunta es, ¿ese es el cine como lo entendemos? ¿O el cine como lo entendemos ya es el cine con sonido? O sea, es el cine como esta multiexperiencia sensorial, porque pareciera que aunque había música en vivo con el cine silente, no podía producir las emociones en sí mismas que produciría después el uso de diálogos, ¿no? O los propios guiones. Entonces, esta segunda transformación del cine, la pregunta es el cine del que ya hablamos o también entraría en su conjunto el cine silente? No, yo creo que... No, evidentemente yo vuelvo a lo mismo, ¿no? El cine es en tanto es capaz de reproducir un periodo, ¿no? De tiempo que está ahí encapsulado, ¿no? Independientemente de si tiene sonido o no tiene sonido, ¿no? Eso es un añadido, pero no es lo que hace al cine ser cine. Lo que hace al cine ser cine, vuelvo, es esta capacidad de capturar fragmentos temporales, y tan es así que muchos de los grandes directores de la época silente daban por muerto al cine una vez que llegó el sonido, porque precisamente decían que el sonido lo que iba a hacer era llegar a compensar esas emociones. A lo mejor una película que no alcanzaba a cerrar una escena dramática, ¿no? Una escena en la que tenías que sentir llanto, metías música y entonces ahora sí ya te provocaba el llanto, ¿no? Y también hay que entender por qué surge el sonido, ¿no? El sonido, nos platicaba a nosotros, la historia de Hollywood es la historia de las crisis, ¿no? La gran época de oro en Hollywood fue en la década de los 20, 1920. De ahí, Hollywood no ha vuelto a tener una época de oro, ni siquiera en los 70, cuando empezaron a filmar los grandes directores egresados de las primeras escuelas de cine en Estados Unidos, ¿no? Que son los Scorsese, los de Palma, Spielberg, los Coppola. infantes. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Hollywood? Dicen los historiadores, cada vez que Hollywood tiene una crisis, se inventa algo, ¿no? Entonces, cuando ya la gente no estaba comprando boletos para ir a ver las películas en Hollywood, se metieron el sonido con The Jazz Singer, que The Jazz Singer decían que se había hecho con el Vitaphone, o sorpresa, no se hizo con el Vitaphone, pero lo dijeron como una especie de campaña de publicidad para que la gente fuera a ver la novedad que era ver cine. ¿Cuál es el Vitaphone? Perdón. El Vitaphone era un dispositivo que jamás funcionó, que tenía la capacidad de grabar sonido en set, que nunca pudo porque era extremadamente ruidoso, porque las cámaras eran extremadamente ruidosas y en realidad nunca funcionó. Y después entran en otro periodo de crisis y dicen, bueno, ya además del sonido tenemos color. Y luego viene otra crisis y es, además de color y sonido, tenemos autores como Orson Welles, ¿no? Y viene otra crisis y decimos, ¿pero qué crees? Que tenemos a George Lucas haciendo cosas con pantallas azules, efectos especiales. Y viene otra crisis y te dicen, pero ahora hacemos las películas con computadora, Pixar, ¿no? O sea, cada vez que Hollywood entra en un periodo de crisis, se inventan algo nuevo con lo que te tienen que tener ahí atorado. Ahorita son los llamados mega blockbusters, los llamados universos cinematográficos, ¿no? Con Marvel, con DC, con Universal, que quiso ser un universo cinematográfico. Pero no, hay una de las grandes películas que refieren muchos cineastas, vienen del periodo silente. Está ahí La Rueda, de René Clair, Napoleón, de Abel Gance, Sunrise, de Murnau, todo el movimiento del expresionismo alemán, que es súper conocido, ¿no? Nosferatu, El Gabinete del Dr. Caligari, todo Eisenstein, Pudovkin, Bertov, todos ellos, pues eran directores que hacían cine, ¿no? Que jugaban con estas estructuras temporales antes de que llegara el sonido. Entonces, también venía esa otra parte de ¿por qué el sonido no nos gusta? Pues porque viene de una industria que lo que quiere es generar billetes y billetes y billetes, y no una exploración artística, ¿no? También entendamos eso, me parece, esa es la clave, no una exploración artística. Preguntémonos cuántas veces el cine aporta significado, el sonido aporta significado a una película. No sé si el Hobbit haya puesto música en este momento, en el podcast de Migala. Yo nada más escucho la conversación. Esa música se le llama música diegética. Exacto. Es la música que está dentro del espacio donde ocurre, dentro del espacio de la ficción, el mundo mágico de la obra. La música diegética puede o no puede aportar significado. El asunto es que puede no hacerlo porque se ha vuelto un requisito cultural, porque se ha vuelto una de las cosas del
propias del cine, de una película. ¿Qué clase de película sería si no hubiera música, ¿no? Si no estuviéramos todo el tiempo escuchando una música que quién sabe por qué chingados se está escuchando. Pero claro que se puede utilizar para aportar significado, y pues yo sí los conmino a que seamos observadores, o su equivalente sonoro, a que escuchemos con atención cuando sucede la música. Mi ejemplo preferido es el del Padrino, el Padrino 3, cuando está la balacera adentro y sale el padrino que se acaban de morir sus familiares, se va el color y se va la música también. El silencio no existe en la realidad, pero hay silencio digital y sí puede enmudecer una película. Y el momento es tan trágico que no ponen violines, no ponen un contrabajo tocando Rachmaninoff, no, se acaba la música. Es increíble ese momento, ese silencio digital es increíble. Sí, me recordaste a Jean-Luc Godard en Banda Apart, una película que, por cierto, claro, es tan grande que le da nombre a la productora de Tarantino, ¿no? De Tarantino, que eres bien fan. Justo esta escena en donde están en un bar y son dos muchachos que quieren ligarse a una chava, ¿no? Y ella está harta de los dos y les dice, ¿saben qué? Guardemos un minuto de silencio, y mutea a todos genial, los canales. Güey, genial. Ay, es tan incómodo esa... Y justamente ahí es donde se refuerza la tesis de Tarkovsky, ¿no? Es trabajar el tiempo. O sea, ese minuto de silencio no se siente como un minuto de silencio por la construcción temporal. ¿Sabes qué es interesante? Es eterno. Que el silencio digital solamente puede existir hasta que existe el sonido en el cine. Porque hoy hablamos acerca de películas silentes, pero la gente no las veía en silencio. Más bien, en los teatros chingones había una orquesta tocando al mismo tiempo que estaba la película, y si el teatro era más pequeño, pues tenían un fonógrafo ahí tocando la música. Desmadre, ¿no? Ajá, había un desmadre. Hasta que hay cine con diálogos y con música, la gente se calla para ver la película. Y hasta que la gente se calla para ver la película, podemos tener esos momentos incómodos de silencio total. Que esa es otra, ¿no? Como el diálogo llegó a teatralizar el cine, ¿no? También. Exacto, esa es una... sí, porque pareciera que antes de... nada más es una anotación. Con el cine silente, o sea, pareciera que no le debe nada el cine al teatro, ¿no? O sea, pareciera que el cinematógrafo es un arte separado completamente del teatro. Y una vez que llegan los diálogos, es como... O sea, por eso alguna vez, no me acuerdo, en una charla teníamos esa discusión de que si el cine llega y mata al teatro, o sea, en el momento en el que las películas empiezan a tener diálogo, ¿no? Sí, justamente, o sea, ahí ese fue otro de los grandes problemas, ¿no? Cómo los diálogos se escribían y tan es así que ahora tenemos uno de los grandes vicios del séptimo arte, que son los diálogos explicativos, ¿no? Los diálogos de exposición que básicamente te cuentan la trama por si eres tontito y no la entendiste, ¿no? Y que también es asumir que el cineasta, exactamente, ¿no? Y al asumir que el espectador pues es tonto, ¿no? Entonces, yo no diría, fíjate, yo no diría que el cine llegó a matar al teatro, pero sí fue un medio, un entretenimiento, digamos, más que atraía, que ahorita espero que lleguemos ahí, pero que atraía la atención del público, como lo es ahora el videojuego y como lo son ahora las apps, ¿no? Que curiosamente los gringos creen que el peor enemigo del cine ahora no es el streaming, ¿no? Del cine en salas me refiero, son las apps, ¿no? La generación Z... Estaba viendo una estadística que el 49% del total de su tiempo lo consumen viendo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube, ¿no? Y que no le interesa salirse de la pantalla del teléfono. Entonces, las apps ahora son una de las grandes amenazas del cine en salas. Oye, cuando ven películas en su laptop, no mames, no vean. Sí, perdón, ahí sí se me sale lo boomer, güey, pero, o sea, no hay nada más horrible que ver un borro viendo ahí una pinche película a medias en pedazos en YouTube, güey, desde su celular. Dices, güey, o sea, y es la película de los pinches Avengers, güey, o sea, y la ve en pedazos, ¿no? Eso me parece como manifestación de un problema todavía mayor, ¿no? Que es el problema de a qué le estamos prestando nuestra atención. El otro día alguien estaba diciendo a través del Twitch que, oye, ¿por qué no abres las reproducciones a todo el mundo, ¿no? Y les digo, pues es que es una pérdida de tiempo, banda. Si no has visto todas las películas de Kubrick, no te metas a ver cómo juego Total War, qué pendejada. Hay más cine chingón del que tienes vida. Puedes ver películas puedes sentarte en tu casa viendo películas chingonas todos los días durante 8 horas al día hasta el día en que te mueras y no te las vas a acabar todas. Pero son dinámicas de consumo distintas, ¿no? O sea, también, o sea, creo que hay que analizarlo en su época. O sea, también son dinámicas de consumo, así como en su momento el cine se volvió una actividad netamente social, ¿no? O sea, cuando se abre antes de lo que mencionaba Gerardo, de que fuera muy elitista o dirigido a cierto sector el cine,
cuando el cine se vuelve popular, se vuelve una actividad comunitaria, ¿no? O sea, se vuelve una... No, perdón, o sea, ahí ejemplo nada más, o sea, la de Cinema Paradiso lo retrata perfectamente bien, ¿no? O sea, cómo el cine en sí mismo integra la vida de las comunidades, ¿no? Como actividad recreativa. Justo ahora que estábamos hablando acerca de lo que se mencionó de paso, la pelea inexistente pero planteada entre cine y teatro, me gustaría que profundizáramos un poco esto porque creo que a muchos directores y actores sí les afectó el asunto de entender que el cine es una actividad popular y que son actores de cine y que pues son palomeros, o sea, son producto, y los actores de teatro son verdaderos actores, o sea, es el síndrome de BoJack Horseman. No sé en qué serie, en qué año surgió esa serie, apenas la empecé a ver, pero es lo que sufre, ¿no? Pero en 2013 o 2014, me parece, hay 3 películas que me impresiona mucho que hayan surgido al mismo tiempo y que tienen mucho que ver con el asunto del teatro. Salió Birdman. Birdman es la historia de este güey de que aquí quiere hacer... El cabrón era Birdman, el superhéroe, ¿no? de ese fenómeno. ¿Qué gana, no? ¿Qué gana el cine en contra del teatro? ¿Cómo podríamos plantear esta pelea? ¿Qué golpes le dio a uno que no se paró el otro y viceversa? Si bien el cine pudo ampliarle, tener una sola toma, la toma del espectador, y poder funcionar para todos los espectadores al mismo tiempo, con esa obligación formal, con esa obligación de espacio y de tiempo, tiene que hacer de repente hubiera un grupo de ejecutivos así y dijeran, no sé, los antiguos estudios de cine, ¿no? La Paramount, ¿no? Y dijera, tenemos que acabar con el teatro, ¿no? O sea, no, pues no, o sea, es simplemente un asunto de los espectadores que empiezan a ver la novedad, y como novedad, pues terminan abandonando el teatro, ¿no? O sea, y lo terminan abandonando no, porque creo que el teatro a partir de eso también se reinventa, ¿no? En separarse del cine, llevar experiencias que no están en el cine. Tanto es así que terminan habiendo adaptaciones cinematográficas de obras teatrales de pasados los 60s, ¿no? O terminan, no sé, o sea, por ejemplo, grandes éxitos interpretados por Marlon Brando, o sea, un tranvía llamado Deseo, güey, que, o sea, termina siendo una obra de teatro llevada a la pantalla, llevada al cine, ¿no? O sea, se nutren, pues, pero la decisión una vez más viene de los espectadores, por eso lo decía, porque creo que también en la época digital, pues el espectador es el que está decidiendo, y entonces, como el espectador decide, el cine de época, de las épocas, responde al propio consumidor, ¿no? O sea, si ahorita tenemos chingos y chingos de cine del universo de Marvel y vemos a Spider-Man por todos putos lados, es porque está respondiendo al espectador, o sea, al espectador, sí, con estrategias más sofisticadas, pero así como el cine de lo que hablaban Gerardo en los videos de Zoom, o sea, es como el caso del cine de ficheras, ¿no? Pues también respondía a una realidad social, ¿no? Una realidad social que le hacía clic a la gente. O sea, que lo utilizaban como un espacio de diversión, de entretenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a hacer un juicio sobre los propios espectadores, pues tendríamos que analizar qué también está pasando socialmente para que los propios espectadores se decanten por ese tipo de cine, o en este caso, del cine sobre el teatro, ¿no? O sea, qué elementos había en el cine que para ese entonces el teatro no poseía, ¿no?